Bienvenidos a todos quienes se están conectando. Ahorita vamos a esperar nada más unos momentos para que todos se puedan conectar y esperar a nuestro ponente. Gracias.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercero y último día de nuestras magnas ponencias sobre las acciones esenciales para la seguridad del paciente 2024. Desde el Hospital General de Playa del Carmen queremos darle la bienvenida al doctor Luis Torres. Él nos presentará el día de hoy seguridad del paciente, claves para la calidad en la atención sanitaria desde el enfoque médico. El doctor Luis Torres, él es médico especialista en calidad de la atención clínica por el Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de Salud de Nuevo León. Él es miembro del Movimiento de Seguridad del Paciente a nivel internacional. Actualmente es director de calidad del Hospital Clínica Nova de Nuevo León. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por su ponencia, por participación el día de hoy aquí con nosotros. Bienvenido. Dejaré de compartir mi pantalla para dar oportunidad a que usted ya nos pueda ir compartiendo la suya. Gracias de No, antemano. perfecto, doctor, y muchísimas gracias por la invitación a participar el día de hoy con ustedes. Con gusto, nada más, si me pueden confirmar que se pueda ver la pantalla. Mm, Vemos que sí está compartiendo su pantalla, nomás ahorita apareció de... Perfecto, ahora sí, estamos viendo su pantalla. Ah, excelente, muchísimas gracias. Pues bueno, durante este tiempo aprovecho para pues poder tocar un tema que cada vez está más en auge y que involucra nuestro día a día en las organizaciones. ¿Y en qué sentido? Las implicaciones que tiene la seguridad del paciente en los procesos de atención. Y antes de iniciar ya con la ponencia como tal, quisiera, y aquí nada más igual, déjenme, se dejó de ver de la pantalla, esto, ahí se ve, ¿verdad? Quiero compartirles un video de situaciones que pasan en el día a día en nuestros hospitales y que nos ponen a reflexionar y más que reflexionar, a buscar actuar para que estas situaciones no se presenten más en nuestros hospitales. Nada más si me pueden confirmar que se escuche el audio, por favor. Sí, se escucha. I don't believe in hope anymore, and I never use the word hope anymore, ever. Like, I won't even just, oh, I hope you feel better, or like, I hope it goes well. Like, what's the point of that? What is the point of that? I just sort of accept things as they come, and I don't pray anymore because I prayed every day, every day. And I had so many friends and family, across the world praying for Nora, and it made no difference. 2 months after she came home from the NICU, she turned blue. Doctor comes in and says, um, that things are going to be very different from now on because Nora has pulmonary hypertension. They were optimistic that Nora might not follow the normal course of the disease, that she might, instead of it progressing and getting worse, they told us that she would get better because her pulmonary hypertension was caused by being a preemie. And for 2.5 years, the disease didn't progress, and she did grow. She grew, she ate well, she developed, she was super smart. Very strong. She was running around like crazy. I mean, she was still in oxygen, but she was moving all over the house. She was in the backyard playing with a baseball bat and stuff. So that was really fun. First couple times she fainted, I didn't know how serious it was. I didn't know. And the doctors were kind of taking a wait and see attitude, I think. And then as she continued to faint, then they started to explain how serious it was. In October of 2012, she had a central line placed, and that central line delivered a continuous infusion of this pulmonary hypertension medication. So basically what happened is she developed an allergy to something with the dressing change. We don't know what. And so the home health nurse told us to change the dressing change protocol. And sure enough,
not too long after we switched protocols, she got a central line infection. Like, I'm talking about how, she could run like any other kid. Well, even after that first infection, she couldn't. They switched her back to the central line, but they followed the same, like, lesser dressing change protocol. Clearly didn't work. She just kept getting worse and worse and worse. I could hear her little voice in the mask, and she said, please help me feel better. And I cradled her in my lap. Parece que se traba un poquito, pero And I cradled her in my lap. voy a adelantar esa parte por alguna razón. Está And I cradled her in my lap. Like I would when she was a baby, but she was such a big girl now, She was really tall and her long legs, and I just held her. And she just slipped away. The thing is that it's such an important job to work in healthcare and provide care compared to any other business. You almost have to expect a sort of higher standard than almost in any other field. How do you make sure that the staff is implementing what we know works? And I think that there has to be a culture at every hospital that says we're not going to accept central line infections. We're not going to accept them. acuerdo y esta realidad que les presento con este video de Nora, desafortunadamente se está presentando en hospitales a nivel mundial, hospitales en México, hospitales en Quintana Roo y hospitales en Playa del Carmen, siendo la seguridad un componente clave en los temas de calidad de la atención que se brinda en los servicios. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes y de personal se encuentra, como esta fotografía, se encuentra colgando en un edificio sin línea de seguridad y no lo sabe. Y esto pasa en las organizaciones de salud. Trabajamos eh, pensando que en estos tipos de errores, de situaciones, pues es algo que no pasa en los hospitales, cuando en la realidad es que nos hemos dado cuenta y hay evidencia que nos muestra que ahora más que nunca tenemos que trabajar en los componentes de seguridad del paciente si queremos brindar una mejor calidad en la atención, siendo un componente clave en, en- en los procesos del día a día. ¿Por qué? Porque la realidad, y aquí les preguntaré cuántos de ustedes pues quizás tienen miedo en subirse en un avión y pues algunos dirán yo ya me he subido al avión muchas veces, otros dirán yo prefiero ir en barco o ir en coche y la realidad es que estos miedos pues si nosotros los alineamos con la parte de salud pues no son infundados. ¿En qué sentido? Ha habido estudios como este que les voy a mostrar que evalúan pues la seguridad de las diferentes industrias, entre ellas la industria de la salud. Y aquí podemos ver, de acuerdo al número de eventos que se presentan por fatalidad, al igual que el total de vidas perdidas por año, que tenemos esta categoría de ultra segura, regular y aquellas industrias que son consideradas peligrosas. Y dentro de las industrias ultraseguras, ustedes pueden encontrar
pues hablando un poco de la parte de las aerolíneas, pues sí, aerolíneas, trenes europeos, todo lo relacionado a la energía nuclear. Y obviamente tienen sentido, ¿no? Cuando hay algún tipo de accidente en este tipo de industrias, todo el mundo levanta la cara, y pues digo, ejemplos hay miles. Uno de ellos, pues, el de Chernobyl, donde todavía incluso esa zona es inhabitable. Tenemos industrias regulares como el hecho de manejar o vuelos de bajo costo, donde el número de eventos, pues quizás incluso hasta se nos hace común ver un choque o ver un accidente, desafortunadamente. Pero sin duda, también dentro de las industrias más inseguras, si lo quieren ver así, está la parte de la atención en salud, donde, pues como ustedes pueden ver, dentro de todas las actividades de riesgo, la industria de la salud, pues, continúa siendo quizás la más peligrosa de todas por el total de vidas que se pierden al año. Y esto, pues, no es nuevo. De hecho, si nos remontamos aquí, seguramente tenemos médicos conectados y personal de salud que conoce perfectamente, por ejemplo, el juramento hipocrático, ¿no? Que partía del hecho de primero no dañar, y seguramente para que se hiciera ese juramento, se redactara, ya existían daños desde esa época. Pero la realidad es que a partir del año 1999 esto se empieza a hacer público y evidente, con el libro de Errar es humano, un libro, una publicación que pues puso una evidencia que los errores en la atención médica, al menos en Estados Unidos, cobraban la vida de más de 98,000 muertes. Y ahí se empezaron a trabajar en diferentes estrategias, no solamente a nivel mundial, sino también podemos remontar en México. Pero las cifras no pararon. 2013, 440,000 muertes, nos decía el Journal de Seguridad del Paciente. John Hopkins, 2016, 250,000 muertes. El New England Journal, hablábamos de los rangos de 1 a 10, en hospitalización, pues aquí empiezan a salir en consulta externa, 1 de 4 pacientes sufren daño durante su atención. Y si nos vamos y nos remontamos al último reporte de la Organización Mundial de la Salud, pueden ver que de 5,7 a 8,4 millones de muertes en todo el mundo, donde al menos el 50% de estas muertes son prevenibles. Y aquí se genera la reflexión que hemos hecho en estos últimos 25 años. Hemos mejorado, hemos empeorado, las estrategias han funcionado, tenemos sistemas de gestión de calidad, tanto nacionales como internacionales, tenemos iniciativas, y la realidad es que los números aumentan. Y aquí yo lo que les puedo decir es que la realidad es que apenas estamos conociendo el tamaño del problema. Es la punta del iceberg de las situaciones que obviamente se reflejan en una atención que favorece que se presenten errores durante la atención médica. Si lo hablamos desde el tema de sistemas de salud, en contextos como México, países de ingresos medios y bajos, de los 8,6 millones de muertes que se presentan por enfermedades, 5 millones de estas muertes tienen que ver con servicios de atención y salud de baja calidad. Y cuando hablamos de baja calidad, hablamos de servicios donde no hay un fácil acceso, donde no contamos con los recursos necesarios, donde la infraestructura se queda corta, y sobre todo donde no tenemos procesos definidos para brindar mejores servicios de salud. Y esto pues es alineado a un contexto como lo que sucede en México. Y hablando de los aspectos del estado actual, la calidad y seguridad del paciente, pues pueden ver algunas de estas cifras. Hablamos de 5,7 a 8,4 millones de muertes, ¿no? Pero también
pueden ver que una baja calidad en la atención es responsable del 15% de las muertes en países como México, con una implicación no solamente en las muertes de los pacientes, sino también en los costos que se involucran en países como México, donde tenemos 1.6 mil trillones de dólares que se gastan en situaciones que son prevenibles. Y dirán, pues yo estoy en un hospital, ¿esto qué me interesa? La realidad es que tenemos que entender el contexto donde estamos parados y la situación que afecta en el día a día para poder generar mejoras. ¿Por qué? Porque también mucho de lo que hacemos en nuestros hospitales, de nuestros procesos, de nuestros indicadores, pues la realidad es que en ocasiones no nos favorece tener un seguimiento o tratamos de reinventar la rueda cuando muchos de estos indicadores ya los tenemos plasmados y que se alinean a contextos como lo que nosotros tenemos. Digamos que esta es nuestra situación actual, al menos en ese sentido. Tenemos indicadores, cómo los podemos utilizar, tenemos buenas prácticas, cómo las podemos implementar para generar estos cambios a estos resultados que actualmente tenemos y que la realidad es que son preocupantes y que deberían de generar un sentido de urgencia para todos los que estamos. ¿Por qué? Más información sobre temas de seguridad del paciente en países como México, de la Organización Mundial de la Salud. En países de ingresos bajos y medianos, 4 de cada 100 personas mueren a causa de una atención insegura. Y de este grupo de pacientes que mueren, el 50% era prevenible. Y aquí ustedes se van a ver reflejados con quizás situaciones que les han pasado en las organizaciones, en sus hospitales, errores de medicación, procedimientos quirúrgicos inseguros, infecciones, errores de diagnósticos, retrasos en la atención, caídas, úlceras, enfermedad tromboembólica venosa, transfusiones inseguras, y la lista sigue, porque la realidad es que, como lo veíamos en las primeras gráficas, eh, nosotros en la salud no hacemos productos, nuestra finalidad no es eh, trabajar en industrias que ofrezcan servicios como restaurantes o como hotelería. Nosotros trabajamos con personas y basado en eso existe estas problemáticas que pueden generar problemas en el día a día y que pues nosotros de alguna manera tenemos la posibilidad de prevenirlas. Obviamente el primer paso es entender cuál es el tamaño de la problemática. Como les decía, esto tiene impactos en el paciente, en los familiares, pero también impactos económicos. Y cuando vemos el nivel de impacto que tiene, pues en verdad nos invita a reflexionar cómo si de lugar de estos gastos que nosotros tenemos que llevar a cabo por solventar o brindar la atención de errores que fueron prevenibles, si esto más bien fuera una inversión en la reducción del daño a través de implementación de modelos, de prácticas seguras, de infraestructura, de recursos, pues obviamente generaría mejores resultados para los pacientes. Eso está evidenciado, donde, por ejemplo, un ejemplo de un buen retorno en la inversión es justamente la participación del paciente, que sin duda puede generar, y está demostrado, hasta la carga del daño, hasta un 15% solamente por el hecho de involucrarlo en su atención. Ahora, ya vimos la problemática, ya vimos el contexto. ¿Por qué tenemos estas cifras que tenemos hoy en día a nivel mundial y en México? Algunas razones, y se las quiero plantear en tres puntos. La parte de la seguridad, la transparencia y la inclusión. En el tema de transparencia, primero nos tenemos que plantear qué tanto sabemos sobre los aspectos de seguridad del paciente. Pues en las organizaciones de salud nos brindan charlas, nos hablan quizás sobre componentes
como las metas internacionales o las acciones esenciales, nos hablan sobre modelos de calidad, sobre sistemas de notificación. Pero ¿qué pasa con el resto de los involucrados? Y se han hecho encuestas también para preguntarles, por ejemplo, a los pacientes y familiares que han escuchado sobre temas de seguridad del paciente. Y la realidad, como pueden ver, porcentaje altísimo no han escuchado sobre temas de errores en la atención médica o lesiones en los pacientes. Cuando hablábamos en la gráfica, en la diapositiva anterior, disculpen, que la participación del paciente tiene una connotación importante en la reducción de los daños. Entonces, ¿cómo estamos brindando la información e involucrando a todos los personas interesadas en estos temas de calidad y seguridad del paciente? Situación actual, de igual manera, ¿qué tanto en las organizaciones educativas se está brindando información sobre la calidad y la seguridad del paciente? Y aquí ustedes pueden ver escuelas de medicina, escuelas de enfermería y hospitales y clínicas que han incorporado aspectos curriculares de seguridad del paciente en sus organizaciones. La realidad es que todavía tenemos una brecha importante y algunas de estas brechas están relacionadas a un desconocimiento de la situación actual respecto a los errores en la atención médica. Asumimos que pues eso no pasa en las organizaciones o que si pasa, pues es algo que tenía que dar, es que de algo se tenía que morir el paciente o de algo tenía que pasarle. La realidad es que primero, ¿cómo podemos identificar estas brechas, no? Y segundo, pues la realidad es que la seguridad del paciente sigue siendo un concepto relativamente nuevo. Tenemos ejemplos como la industria aeronáutica, cuando les mostraba la gráfica con las industrias, incluso la foto, pues estas industrias no son seguras porque sí, es porque han ido trabajando en procesos que les han permitido desarrollar barreras para que los accidentes pues no sucedan con tanta frecuencia, que el riesgo de que sucedan errores sea cada vez menor. Entonces, nos enfrentamos ante estos temas de transparencia, no solamente en el hecho de el desconocimiento de la información, sino también en cuanto al estigma que todavía existe de poder dar a conocer información relacionada a las organizaciones de salud. Si ahorita me dicen cuántos errores en la atención médica tenemos en México, la realidad es que solamente les podría hablar de un estimado. No tenemos un sistema de notificación que nos permita concentrar la información, identificar patrones y generar mejoras a nivel de sistema de salud. El segundo punto, y lo que hemos hablado hasta ahora, los temas de seguridad. Y aquí lo relaciono con dos aspectos clave, que son los incentivos y las regulaciones. Primero, cuanto a la parte de seguridad, aquí les doy algunos ejemplos que han pasado en México y que también lo aterrizo aquí en ejemplos en otros países como Colombia. Eh, brindar, en lugar de dar un purgante a un niño, pues la administración del tramador, ¿verdad? Y obviamente en esta situación, pues los niños desafortunadamente fallecieron y durante este análisis en Colombia, pues se dieron a la idea de que pues no solamente habían sido estos dos niños, sino que ya se había administrado este medicamento en 5 niños más. Entonces, estos errores o estas situaciones de riesgo están implícitas en el día a día en las organizaciones y cuando les hablaba de los temas de seguridad y los temas de los incentivos, la realidad es que los incentivos desde la parte hospitalaria están encaminados a tratar la enfermedad más que abordarla desde un ámbito de prevención y seguridad, donde las organizaciones puedan hablar de estos temas y puedan desarrollar estrategias de forma interna para mejorar sus procesos de seguridad.
Aquí una reciente publicación de la OSD, donde en 2024, de hecho este es 2023, pues vean la respuesta a los errores, ¿no? Si yo notifico un error en la atención médica, ¿qué sucede, no? ¿Cuál es el enfoque punitivo o no punitivo? Y ustedes pueden ver que en México pues, todavía tenemos esta cultura punitiva de lo que se presenta en el día a día. Entonces, si nuestros incentivos no están alineados, el personal no se le promueve bajo una industria que favorezca la notificación, porque yo les puedo decir, sí, notifiquen, pero la realidad es que pues siempre existirá este miedo a si esto va al expediente o se corren o sucede. Y la realidad es que desde el sistema de salud está enfocado en eso, ¿no? De igual manera, ¿cómo podemos abordar los aspectos? Y esto también es algo que sucede mucho en las organizaciones, esta regla de 60-30-10, los indicadores de desempeño que actualmente tenemos hacia una mejor dirección. ¿En qué sentido? Está comprobado que del 100% de las actividades que suceden en los hospitales, el 60% son actividades que generan valor. Sin embargo, el otro 40% lo podemos dividir 30% en actividades que no generan ningún valor para las organizaciones ni para el paciente, y el 10% de las actividades que se generan en el hospital pueden generar algún daño para el paciente. Entonces, ¿cómo vamos cambiando estos sistemas, estos incentivos, de tal forma que generen mejoras en el tipo de la atención? Y por último, la parte de la inclusión. ¿Cómo involucramos a los pacientes y familiares? Como lo hemos visto desde gráficas anteriores, ¿no? La participación del paciente y familiar en su proceso de atención. Tengo entendido que durante el día de hoy han platicado sobre estos temas y la realidad es que es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar las voces más allá del médico, enfermera, de tal forma que puedan ser partícipes en su proceso de atención, generar mejoras. Y ahora ya hablamos sobre el contexto, la problemática, algunas de las razones. Y ahora, ¿qué podemos hacer en cuanto a temas de solución? Y el primero, pues, es cambiar el paradigma de lo que el día de hoy es un proceso de atención, donde aún eh, tenemos muy marcados la participación donde el médico es el responsable de hablar, el paciente calla, una participación todavía en islas, no tanto bajo un modelo de atención multidisciplinario que pueda generar mejoras. Y aquí les presento este modelo donde ustedes pueden ver a las personas como un componente clave, y personas, hablo de pacientes, de familiares, personal de salud, donde se pueda trabajar en procesos de atención abordando las principales complicaciones bajo un esquema de trato digno y sistemas competentes que me permitan generar mejoras, no solamente con un enfoque de, de reactivo bajo ciertas situaciones, sino también bajo un enfoque proactivo que me permita a través de la identificación de riesgos, de reconocer las actividades que generan valor, pues mejoras en los servicios y que genere a su vez una experiencia del usuario que se vea impactada de forma positiva. Porque aquí, como lo pueden ver, nosotros buscamos el impacto a la calidad. El impacto a la calidad, como lo veíamos, no es un tema que se va a lograr de un día para otro. Es un tema que se va trabajando en las organizaciones y que obviamente nos dará como resultado, pues, mejores sistemas de salud, mayores confianza y, como lo hablábamos, pues beneficios económicos. Y ahí es donde ustedes pueden ver esta base a través de un sistema equitativo que permita brindar acceso a la atención en salud en los diferentes niveles que tenemos dentro del sistema, resiliente
que sea capaz de responder ante las necesidades actuales y nuevas que vayan surgiendo en el día a día. Un ejemplo claro fue lo que sucedió con el COVID y que sea eficiente en temas de recursos y manejo de las diferentes actividades y estrategias que se están llevando a cabo. Y para eso, pues necesitamos abordar esta relación entre la población, primero poder conocer cuáles son las necesidades de salud y expectativas, los tomadores de decisiones. Hablábamos un poco de las regulaciones. ¿Qué regulaciones hay actualmente en el país en temas de calidad y seguridad del paciente? ¿Qué modelos tenemos? ¿Qué incentivos van alineados a esa parte? Y la realidad es que ustedes pueden ver que aún nos queda mucho por trabajar. Las plataformas para brindar acceso y organización de cuidado, el compartir buenas prácticas, el compartir indicadores de tal forma que puedan permitir, esto ya se está realizando en otras organizaciones con buenos resultados, el desarrollar al personal, no solamente en temas técnicos, sino también temas como seguridad del paciente, que permita generar eh, pues mejoras y reducir esa resistencia al cambio como tal. Y bueno, pues obviamente brindar herramientas a través de infraestructura, de equipamiento y de datos para poder ir mejorando nuestros procesos. Como bien dicen, no podemos mejorar lo que no se mide y la realidad es así. Necesitamos generar datos e incluso en esa reflexión en sus organizaciones, cómo están utilizando los datos. ¿Se están recabando? ¿Qué datos se están recabando? ¿Y qué está resultando de esos datos? ¿Por qué? Porque aquí lo veo en la historia de la mejora y es algo que sucede en las organizaciones. Y aquí va un poco la parte de las soluciones y cómo entender esta perspectiva. ¿Por qué? Porque muchas de las organizaciones de la salud nos encontramos en esta premisa, ¿no? Nosotros somos perfectos. Aquí no pasa nada. Si fue un error, pues seguramente fue en otro lado, porque aquí en mi organización eso no sucede, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo claro. Aquí en los hospitales, en mi hospital, no tenemos ninguna infección. Y en verdad tenemos este indicador en cero, o hay aspectos que tenemos que trabajar en el tema de medición para poder tener eh, una información más clara sobre lo que sucede. Por otro lado, tenemos también enfoques pasivos, ¿no? Librémonos de las manzanas podridas. Sucede un error, fue culpa del personal, vamos a darlo de baja. ¿Cuáles son algunas de las soluciones? Aquí ir generando esa conciencia, ir trabajando en un enfoque reactivo y proactivo que permita que generar control de los procesos. Aquí tenemos diferentes sistemas de gestión de calidad y aquí es donde entra la premisa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son guías que nos permite trabajar en la definición de procesos basados en buenas prácticas, tener acciones correctivas y seguimiento de indicadores, establecer estándares que nos permitan avanzar sobre esos temas y resolver problemáticas. Entonces, aquí ya vamos trabajando en el sentido de que yo sé que suceden errores y ahora qué estoy haciendo al respecto. Y el último punto, que es aquí donde las organizaciones, digamos, sería como uno de los principales objetivos, cómo llegar a los aspectos de seguridad desde el ámbito directivo, cómo definir, como les decía, los incentivos, cómo ver la seguridad como un componente clave desde los diferentes modelos de gestión en las organizaciones que me permita en verdad trabajar en estrategias para identificar, priorizar y reducir riesgos. Por ejemplo, un enfoque proactivo abordando la participación de todos los involucrados y que me permita reducir el daño al paciente. Uno de los puntos clave es, como les digo, poder mostrar la información, poder mostrar eh, datos al respecto y pues aquí también les pregunto, ¿qué tanto han visto en temas de publicaciones México de calidad y seguridad del paciente? La realidad es muy poca, existe. Sin embargo, a nivel mundial se está presentando esta información que nos permite generar este benchmark
y seguir haciendo mejoras. Actualmente, como les decía, tenemos organizaciones nacionales, internacionales que nos permiten generar regulaciones y tener esas guías para aquellas organizaciones que no saben dónde empezar. Tenemos regulaciones globales como el Plan Mundial de Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos organizaciones sin fines de lucro como el Movimiento por la Seguridad del Paciente y tenemos regulaciones tanto nacionales como internacionales. Y ustedes han visto modelos, recientemente es el MUEC por parte de la Secretaría de Salud, pero tenemos otras regulaciones como ISO o como modelos como en casa o internacionales como Joint Commission o como organizaciones canadienses que permitan, en este caso, brindar esa guía y establecer lineamientos para que las organizaciones puedan mejorar su proceso y, como lo vimos en la gráfica anterior, pues seguir ese camino de madurez hacia mejores procesos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el error humano es a su vez universal. Como les digo, no es un tema de México, de Quintana Roo. Esto sucede en los mejores hospitales del mundo. No importa el contexto, no importa eh, el tema cultural, esto va a pasar. Pero lo importante aquí es mencionar que es prevenible. Los errores no son intrínsecamente malos. Puede haber errores que nos permitan generar mejoras, aprender de tal forma que no puedan volver a suceder. No se puede cambiar la condición humana como tal. Estamos propensos a generar y tener la fiabilidad de cometer errores, pero sí se pueden cambiar las condiciones en que los humanos trabajan, de tal forma que se establezcan barreras para reducir los riesgos y mejorar el proceso de atención. Porque hay que entender que hasta las mejores personas pueden cometer los peores errores. Y bajo esta premisa es que nosotros tenemos que establecer estrategias para disminuir eh, pues estas situaciones que, como hablábamos, son prevenibles y a final de cuentas entender que los errores son consecuencias, no causas. Que todo error tiene su historia y el hecho de poder entender este aspecto y más que centrarnos en el error, centrarnos en las causas que están llevando ese error, podría generar mejoras importantes y se ha hecho ya en otros países y tenemos ejemplos de este sentido. Entonces, quiero nada más para terminar mencionar que como les hablaba, el error humano es inevitable, pero el daño a los pacientes no lo es. Entonces, invitarlos a que continúen trabajando en estos temas de calidad y seguridad del paciente, en su contexto, en su nivel, y siempre bajo esta premisa y objetivo del bienestar para el personal y para nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, en verdad, doctor Luis. Ahora sí que nos fortalece el hecho de saber todo este enfoque, que no estamos ahora sí que solos ante una lucha continua de la mejora continua, ante una lucha de tratar de lograr que nuestras instituciones, nuestros hospitales vayan mejorando en lo que podemos ofrecer a los pacientes, Playa del Carmen, en Quintana Roo e incluso en todo el país. Yo creo que una de las mayores riquezas que podemos obtener de esta magna conferencia que usted nos está ofreciendo es justo ese detalle, el poder entenderlo, que va a ser el trabajo conjunto. Yo hoy, el día de hoy, invitaba a las jefaturas, están reunidos varios en auditorio y en otros espacios, y comentaban justo sobre este tema, de que pues lo que ocupamos es unir fuerzas para cambiar el enfoque y entre todos ir logrando esta mejora continua. Dejo abiertos los micrófonos para si hay dudas por parte de las personas que están conectadas o de los diferentes lugares, que nos puedan compartir de igual manera sus dudas.
Parecer ahorita Yo, no doctor veo, Ramos, veo la voy a manita de la doctora aprovechar. Peniche. Doctora, Sí, adelante. gracias. Bueno, primero que nada agradecerle al doctor Luis que yo sé que hizo esfuerzos gigantes para estar el día de hoy con nosotros, ¿no? Sé que su agenda es sumamente ocupada, pero sí quisiera, aprovechando la expertise del doctor, sobre todo en esta parte del movimiento de seguridad del paciente, eh, hablábamos justamente de que la parte de errar es humano, hablábamos de algunas cuestiones que se han hecho. Pero, Doc, recuerdo que el movimiento de seguridad del paciente tiene como algunas guías o algunas pautas que nos pueden ayudar en ciertas áreas, sobre todo en hospitales como nosotros que todavía vamos un poquito en crecimiento. Y quería ver si nos podía platicar un poquito más de estas guías del movimiento de seguridad del paciente, tal vez como una fuente bibliográfica que nos pueda ayudar para, como dice el doctor Ramos, ¿no? Comenzar a construir ahora sí que la base, la seguridad del paciente en ciertos procedimientos que ya se han visto que son pues como triggers o gatillo para muchas organizaciones, no únicamente a nivel pues nacional, sino también internacional. No, totalmente, María. La realidad es que, digo, estas guías del Movimiento por la Seguridad del Paciente, primero que nada, no están tratando de reinventar la rueda. ¿A qué me refiero? Que esta evidencia ya está publicada, un poco hablando lo que hablábamos en la ponencia, ¿no? Cómo tener buenas prácticas sobre lo que puede mejorar el proceso de atención. Y la realidad es que estas guías, al igual que ustedes pueden verlo con estándares de otros modelos, pues buscan abordar las principales complicaciones que tenemos en los hospitales y justamente ser eso, una guía para las organizaciones, no importa el contexto en el que se presente, porque obviamente también entendemos que las organizaciones, como les hablaba, tienen un proceso de madurez en estos temas, ¿no? Y la idea es que a través de estas guías, por ejemplo, pues la organización pueda contextualizar estas buenas prácticas, pueda ir desarrollando mejoras, puede ir generando una estructura que les permita seguir bajo esta premisa de seguir mejorando, de tal forma que cada vez puedan ir integrando mayor número de prácticas seguras y más que la incorporación de prácticas seguras, porque las guías están ahí. La cosa es cómo los implementamos, cómo involucramos a las personas para que puedan trabajar en conjunto con este objetivo en común. Entonces, a final de cuentas, estas guías están disponibles. Feliz de compartirles eh, cualquiera de las guías que tenemos. Ahorita tenemos en el movimiento cerca de 26 guías que abordan las principales complicaciones, desde temas de infecciones, errores de medicación, eh, enfermedad tromboembólica venosa, de tal forma que se puedan ir adaptando y sumando a los esfuerzos que ustedes actualmente están llevando. Y como les decía, pues es parte de algunas de las soluciones que, que podemos ir trabajando, ir implementando prácticas que sabemos que generan un beneficio para los pacientes. Sí, Doc, muchísimas gracias. Una pregunta, Doc, ¿y incluirse, participar en estas guías tiene algún costo? O, por ejemplo, que algún hospital, ¿cómo podría participar? Digamos, que el Hospital General de Playa o alguno de los que nos están escuchando para incluirse al movimiento de seguridad del paciente, ¿en cómo se debe de hacer? Sí, la realidad es que, digo, como les menciono, es información y obviamente, eh, pues la información, al menos desde nuestro ámbito como organización, consideramos que debe estar al alcance de todos. En ese sentido, la afiliación como tal no tiene ningún costo. Nuestra finalidad es apoyar a las organizaciones en los diferentes contextos a que puedan establecer procesos seguros y generar mejoras. En ese sentido, también no es exclusivo de hospitales privados ni nada por el estilo. Cualquier hospital, ya sea un hospital pequeño, hospital, ya sea primero, segundo, tercer nivel, eh, pueden incorporarse como organizaciones de salud y pueden adaptar eso. Nuestra finalidad es poder apoyarles en ese proceso y brindarles herramientas que les puedan ser de utilidad
en el día a día y promover ese cambio en la cultura, de tal forma que vayamos sembrando esas semillas que a la larga, a un corto, mediano y largo plazo, pues puedan ver un beneficio, con el objetivo y la visión de lograr cero muertes prevenibles. Esa es la idea y suena algo totalmente retador y tentador, pero son los tipos de metas que nos tenemos que plantear si queremos lograr los objetivos y sobre todo ese sentido de urgencia para generar esos cambios. Muchas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si nos permita de igual manera poder compartir a través de las redes sociales propias del hospital esta ponencia para que quienes de otros turnos no tuvieron oportunidad de ponerse a conectar puedan participar, verla y enriquecerse de esto. Sí, de Por supuesto, antemano, muchas felicidades en verdad por tan buena ponencia, por ser parte de este movimiento y por la invitación a todos a sumarnos a este tema. Agradecemos a todos los presentes. Un comentario por parte de Girasol Morales, una excelente presentación, una felicitación también por parte entonces del auditorio que están aquí, de igual manera conectados. Agradecemos a todos los presentes pues de su participación. Doctor Luis Torres Torija, esperamos de esta sea la primera, pero no la última vez que nos encontremos en este tipo de auditorios. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Feliz fin de semana. Hasta luego. muchas Gracias, gracias por la doctora invitación. Peniche, por su Gracias. apoyo. Hasta luego. Gracias.